Ahí estamos. Eh, no sé si recuerdan, pero nosotros habíamos visto esto de la probabilidad de error, ¿cierto? O la tasa de bit errado, ¿ya? Que es la forma en que uno mide la calidad de la conexión, ¿ya? Entonces es un parámetro que se adiciona a lo que ya nosotros buscábamos, ¿cierto? O medíamos la calidad de un sistema de comunicación, que era el ancho de banda y la potencia de transmisión. Entonces, junto con tener, ¿ya?, el mínimo ancho de banda de transmisión y la mínima potencia de transmisión, uno también aquí va a buscar la mínima probabilidad de error, ¿ya? Entonces, de esa forma uno va a calificar, ¿ya?, o evaluar, ¿cierto? Distintas técnicas de codificación de líneas, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos visto para el caso polar, on-off y bipolar, ¿ya? Y ahí están las tres expresiones que nos dan cuenta, ¿cierto?, de la probabilidad de error, ¿ya? Ahora esto es en banda base, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, comunicación por cable y no tenemos de por medio modulación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de modulación, nosotros nos acordamos inmediatamente, ¿cierto?, de la comunicación a gran distancia y obviamente de lo que era AM, FM y PM, ¿ya? Porque básicamente aquí la única diferencia es que vamos a aplicar las mismas técnicas, ¿ya?, de modulación de amplitud, modulación de fase, modulación de frecuencia, porque en el fondo la misma, ¿ya? Pero ahora con la única diferencia que van a ser digitales, ¿ya? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, vamos a hacer una codificación on-off, ¿ya? La on-off, ¿cierto? Para una secuencia de bits nosotros teníamos un pulso o no teníamos, ¿ya?, para el cero. Y esa señal es la que nosotros vamos a usar como moduladora, ¿ya? Y esa es la que nosotros vamos, en el caso de modulación de amplitud, vamos a multiplicar ahora por una portadora, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos el caso del on-off, ¿ya?, y vamos a modular usando una función portadora, por ejemplo, coseno, ¿ya? Obviamente, la AM, ¿ya?, por llevar información digital, la nomenclatura es ASK, ¿ya? El ASK, la sigla significa amplitud, ¿ya?, solamente para hacer la diferencia e indicar de que es una amplitud modulada, pero con moduladora una señal digital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una secuencia de bits 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿ya? Y cada vez que yo tengo el 1, para el caso del on-off, yo tengo un pulso que vamos a considerar de ancho completo, ¿ya? El ancho del pulso va a ser del mismo ancho del bit, y nosotros vamos a multiplicar, ¿cierto?, por la función coseno, ¿ya? O senoidal, da lo mismo. Seno, coseno, da lo mismo. Entonces el resultado va a ser, claro, cuando tenemos 0 no tenemos señal, y cuando tenemos la señal, nosotros vamos a tener esta señal coseno, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener la señal solamente en la frecuencia portadora, y obviamente en el detector nosotros vamos a ver si es que tenemos señal y vamos a demodular, ¿cierto?, como una amplitud modulada, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ver que la amplitud cero no viene ningún bit, y donde tengamos amplitud nosotros vamos a tener, ¿cierto?, Eh, el bit uno, o vamos a suponer que el bit que se transmitió es uno. Recordar, ¿cierto?, que de dónde viene la fuente de error. La fuente de error viene de la existencia, ¿cierto?, del ruido en el canal, ¿ya?, en el canal de comunicación. Entonces, aquí obviamente nosotros no vamos a tener necesariamente solo valores cero, ¿ya? Ahí aparece, ¿cierto?, el tema del umbral, un umbral de decisión, ¿ya?, en el cual nosotros vamos a tener que decidir, ¿cierto?, sobre un valor máximo y un mínimo, ¿ya?, donde nosotros podamos determinar
de qué valores nosotros consideramos como 0 y qué valores consideramos como 1. ¿Ya? El umbral nosotros aquí siempre lo vamos a tomar como el valor medio por ahora. ¿Ya? No tenemos ningún criterio para decidir, ¿cierto?, qué umbral es mejor. Pero por el momento nosotros siempre usamos el valor de la amplitud, ¿cierto? Promedio. ¿Ya? Como aquí nosotros vamos a hacer un proceso de modulación, vamos a extraer, ¿cierto?, la moduladora y nos va a quedar exactamente que el on-off. Por lo tanto, al momento de nosotros calcular la probabilidad de error, ¿ya?, nos va a quedar exactamente igual, si se fijan, al caso on-off. ¿Ya? Tenemos el umbral de decisión, ¿cierto?, que es la AP medio, que es la amplitud máxima del pulso dividido por 2, y la desviación estándar de ruido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos el caso de la modulación de amplitud, ¿ya?, con información digital, o sea, ASK, tenemos la probabilidad de error exactamente igual que el on-off. ¿Ya? Recordando que la sub P es la amplitud del pulso. El PSK, ¿ya?, es la modulación de fase. Phase shift. Ahí está. Y este se parece, vamos por ahí, ¿no?, al polar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es codificar la fase. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es codificar el 1, ¿ya?, con un coseno, sin modificar la fase, y el bit 0 lo vamos, le da un desfase de 180 grados, ¿ya?, que es equivalente, ¿cierto?, a multiplicar por -1. ¿Ya? Entonces este es el bit 0 y este es el bit 1. Si tienen consulta, me la hacen, ¿no? Entonces, por esa, si se fijan, nosotros en el fondo tenemos la señal, ¿cierto? Aquí, que va a ser negativa, positiva, negativa, negativa, positiva. Este es negativo, esto lo voy a completar, negativo, negativo. Cada vez que tenemos un 0, tenemos la señal desfasada en 180 grados. Y cuando tenemos un 1, la señal tiene la fase normal, ¿no? Entonces aquí la señal debería ser esta. No, esa. ¿Ya? Aquí tiene que notarse el desfase. ¿Ya? Aquí la señal debería subir, ¿cierto? Ahí la voy a poner para abajo. Y se ve un salto instantáneo. ¿Ya? En el cambio de signo. Y acá también. ¿Ya? En vez de seguir siendo negativa, instantáneamente hace un cambio de signo. ¿Ya? Si uno ve, ¿cierto?, esta señal, y esto es súper importante, si uno ve la señal, ¿ya?, y se recuerda, ¿cierto?, de que nosotros aquí tenemos que en modulación de fase, que en el fondo este corresponde a la PM, ¿ya?, que es distinto al caso anterior de la M. En la M nosotros veíamos el análisis de frecuencia a través de Fourier, ¿ya? Tanto el caso del PM y el FM, el análisis de frecuencia tiene que ser obligatoriamente a través de la frecuencia instantánea porque tenemos señales no estacionarias, ¿ya? Y recuerden que señal no estacionaria es con la frecuencia variante en el tiempo, ¿ya? Ahora, si uno mira esta señal, ¿ya?, uno no está viendo que la frecuencia no cambie, o sea, que la frecuencia cambie, ¿ya? Hay un cambio instantáneo, ¿cierto?, de la fase que incide obviamente en la frecuencia. Si nosotros hiciéramos, ¿cierto?, el gráfico de la frecuencia, o mejor dicho, si nosotros hiciéramos el cálculo erróneamente, ya, de la transformada de Fourier sobre esta señal, el espectro de Fourier nos va a dar solamente un impulso. Si hiciéramos el gráfico de la frecuencia instantánea a partir de eso, ¿ya?, nosotros vamos a tener una línea recta, ¿ya? ¿Qué va a decirnos? Que la frecuencia no cambia, que la frecuencia es constante, ¿ya? En parte eso está bien, porque
se ve que hay solamente una frecuencia, ¿ya? Pero estos cambios instantáneos de fase, ¿ya? Nosotros tenemos que verlo en qué es lo que está pasando con la fase, ¿ya? Y esos cambios instantáneos se van a ver reflejados como eh, impulso o deltas de Dirac, ¿ya? Porque recuerden que ahí nosotros vamos a tener es como quien dice nosotros, si hacemos el gráfico, ¿ya? De la fase instantánea, ¿ya? Nosotros vamos a tener para un cero un 180 grados de desfase, ¿ya? Para el bit uno en la fase cero. Para el bit siguiente cero baja 180. Entonces se va a describir, ¿cierto? La señal como la polar, ¿ya? Entonces va a ser 180, 0, 180, 0. Después vienen dos ceros, 180, 180, 1, 0. Después 380, 180, 180. Entonces lo que estamos describiendo ahí es la señal polar. Entonces, si esa es la fase, nosotros lo que tenemos que hacer para obtener la frecuencia instantánea es derivar esa fase, ¿ya? Obviamente en todos esos cambios instantáneos nos aparece, ¿cierto? El delta de Dirac. Y obviamente la frecuencia fija que aparece, ¿ya? Es la frecuencia portadora, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener estos pulsos de Dirac sobre la frecuencia portadora. Por lo tanto, recuerden que el delta de Dirac tiene una amplitud infinita, ¿ya? Entonces, eso nos va a hacer pensar de que el ancho de banda de esta PSK es infinito, ¿ya? Tanto para el lado positivo y el lado negativo, ¿ya? Entonces, no es que esta señal tenga un ancho de banda súper agotado, ¿no? Sino que esta tiene, hay que darle un ancho de banda considerable porque, perdón, si nosotros la acotamos en frecuencia, ¿ya? Nosotros vamos a hacer imperceptible este cambio de fase, ¿ya? Ese cambio instantáneo, si nosotros acotamos, ¿cierto? El ancho de banda de la señal, ese cambio va a ser más suave. Entonces nosotros vamos a ir perdiendo la sensibilidad, ¿cierto? De la detección del cambio de fase, ¿ya? Y aquí hablamos, ¿cierto?, de cómo el sistema va a hacer la detección de fase, ¿ya? Porque recuerden que la modulación de fase en sistema analógico no se utiliza tanto, ¿ya? Pero aquí en sistemas digitales sí, ¿ya? Entonces, esta técnica de modulación de fase, o la PSK, es la más utilizada en comunicaciones digitales, telefonía celular, por ejemplo, ¿ya? Utiliza PSK y unas modificaciones junto con otra que es la QAM, pero que se basa también en modulación de fase, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante eh, conocer bien esta técnica. Entonces yo le decía, ¿cómo nosotros vamos a hacer la detección? Y la detección se hace, si se recuerdan, con el PLL, ¿ya? Que lo único que hace es hacer un seguimiento de la fase, ¿ya? Entonces aquí recuerden que si la fase va cambiando abruptamente, ¿ya? Este es un seguidor de fase, ¿ya? Entonces, si el cambio no es tan abrupto, el seguidor de fase va a tener problemas y no va a poder hacer el seguimiento correcto y la detección de fase no va a ser tan efectiva. Y recuerden que nosotros tenemos una velocidad de transmisión y esa va a depender exclusivamente, ¿cierto?, de la capacidad que tenga el PLL. Si el PLL no es tan rápido para detectar, obviamente nosotros vamos a tener una degradación de la velocidad de transmisión. O sea, no podríamos hablar de megabits por segundo, ¿ya? Tendríamos que hablar de kilobits por segundo, porque nuestro detector, ¿ya?, no funciona tan rápido. Y a veces por cosas como esas, ¿no?, las transmisiones no pueden ser tan rápidas como uno quisiera, ¿no? ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Entonces, PSK, ¿ya?, modulación de fase, ¿no?, portadora digital, ¿no? Y obviamente la detección, ¿cierto?, y la probabilidad de error se obtiene con la misma ecuación de la codificación polar, ¿verdad?
Entonces tenemos la amplitud del pulso y dividimos por la división estándar de ruido. ¿Ya? Después nos saltamos a la modulación de frecuencia. Pero recuerden que nosotros tenemos solamente tres. Habíamos visto la modulación de amplitud, modulación de fase y modulación de frecuencia. ¿Ya? Y aquí obviamente en modulación de frecuencia, como es digital, ¿ya? Y tenemos solo dos estados, ¿ya? Eh, aquí no hay equivalencia. Le voy a poner frecuencia. Va. Ah, sí, frecuencia. Shift. Sin equivalencia. ¿Ya? De hecho, esta es una ecuación obtenida como aproximación. ¿Ya? La FSK lo voy a notar inmediatamente igual. No se usa. ¿Ya? No se usa en comunicaciones digitales. ¿Ya? Aquí en realidad tenemos una frecuencia para un bit y otra frecuencia para el otro bit. ¿Ya? Entonces, un bit, por ejemplo, bit 0, se codifica a una frecuencia más baja que la frecuencia del bit 1. ¿Ya? Y obviamente nosotros ahí detectamos, ¿cierto? Al visualizar la señal que tenemos básicamente dos frecuencias visiblemente notorias, o sea, diferenciadas, ¿ya? Notoriamente diferenciadas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un cero, ¿cierto? Tenemos una frecuencia baja, lenta, la señal es más, ¿cierto? Elongada, y la otra está más comprimida. Entonces, no se usa como no se usa la modulación de fase en sistemas analógicos. ¿Ya? Eh, la, el cálculo en realidad se hace exactamente igual que la ecuación que está acá. Tenemos la amplitud del pulso, ¿ya? La desviación estándar del ruido y esa raíz cuadrada de 1,217 que es una constante. ¿Ya? Que en realidad no va a servir solamente para tener una referencia. Dudas, consultas. Entonces tenemos ASK, PSK y FSK. ¿Ya? Una de las cosas que siempre hemos dicho, ¿ya? Una de las cosas que siempre hemos dicho, ¿ya? Es que nosotros nunca hemos mencionado, ¿cierto?, algún procedimiento para determinar el umbral de decisión, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, en el caso del on-off, que tenemos dos amplitudes, amplitud cero, por ejemplo, y amplitud A sub P, el umbral que nosotros determinamos es el promedio o el punto medio. Para el polar igual, ¿ya? Positivo y negativo. Nosotros también tomamos el punto medio, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante ahora, ¿ya? Corre para todas las técnicas, ¿ya? Es decir, la on-off, polar, bipolar, ¿ya? Manchester, ¿se recuerdan? PSK, ASK, FSK, ¿ya? Donde nosotros ahora vamos a hacer la detección óptima por umbral, ¿ya? Y cuando nosotros decimos óptimo, ¿ya? Es que en el fondo vamos ahora a calcular, ¿ya? ¿Cuál es el mejor umbral para una técnica, por ejemplo, no, ¿ya? Porque como les decía, nosotros tomábamos arbitrariamente, sin ningún criterio, el valor medio, ¿ya? Entonces es probable de que esa elección del valor medio no sea la mejor, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar, ¿cierto?, el punto óptimo, ¿ya? Vamos a hacer un procedimiento de optimización. Y yo sé que ustedes son expertos en optimizar porque tienen una asignatura, ¿cierto?, súper buena que se llama optimización o análisis numérico o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ah? Nosotros vamos a optimizar, ¿cierto? Que la optimización, ustedes saben, es un proceso de
o maximización o minimización, ¿ya? Uno tiene que definirse una función, ¿cierto? La cual va o maximizar o minimizar, ¿ya? Procedimientos de optimización hay muchos, ¿ya? Eh, en este caso, en nuestro contexto, ¿cierto? El objetivo nuestro es buscar que la probabilidad de error sea la más pequeña. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del on-off, ¿ya? Nosotros tenemos el cálculo, ¿cierto? Siempre lo basamos en la distancia al umbral. Entonces, como obviamente nosotros estamos midiendo la distancia al umbral, es posible que encontremos una distancia al umbral óptima, donde la ubicación del umbral no necesariamente sea al medio. Puede ser que esté cargado hacia un bit 1 o hacia el 0, ¿ya? Entonces, el procedimiento de optimización va a ser, obviamente, minimizar la probabilidad de error. O sea, ¿qué significa? Nosotros vamos a definir un umbral y vamos a ver si logramos reducir la probabilidad de error, ¿ya? Recuerden que cuando uno hace optimización, uno lo puede hacer incluso, ¿cierto?, de manera iterativa. Aquí, ¿qué significa? Que yo, por ejemplo, digo ya, para una señal que tiene, supongamos el caso on-off, ¿ya? Nosotros elegimos punto de partida, la amplitud del pulso dio por 2, o sea, el punto medio, ¿ya? Y luego nosotros, la siguiente iteración, lo que hacemos es aumentarlo un poquito, un delta, ¿ya? ¿Qué hacemos ahí? Calculamos, ¿cierto?, la probabilidad de error con este nuevo umbral. Si lo calculamos y la probabilidad de error es menor, siguiente iteración, nosotros vamos a seguir sumándole el valor, ¿ya? Caso contrario, si la probabilidad es mayor, ¿ya? O crece o aumenta, no nos sirve. Posibilidades de continuar sería disminuir, ¿ya? Entonces ahí uno puede, ¿cierto?, hacer una programación de cómo buscar el punto óptimo, ¿ya? Ese delta, ¿cierto?, que es clave porque a lo mejor el delta es muy grande, ¿ya? Entonces tiene muchas aristas estos de optimización. Por eso, como le decía a usted, yo me imagino que son arquitectos expertos. Entonces vamos a hacer la minimización de la probabilidad de error, ¿ya? Aquí está el caso, el ejemplo del polar, ¿ya? Entonces se busca maximizar, obviamente. Fíjense que nosotros para minimizar la probabilidad de error, ¿no?, sabemos que esto es la función Q, ¿no? Para hacer el Q más pequeño, porque ese es el objetivo, ¿cierto? Si el Q es más pequeño, la probabilidad de error va a ser menor, ¿no? Y nosotros sabemos de que para que el Q sea pequeño, esto de aquí, el argumento tiene que ser lo mayor posible, ¿no? Entonces, nuestra función de optimización pasa, ¿cierto?, de minimizar la probabilidad de error a maximizar esta razón. Entonces, cuando uno lo ve, dice, ah, mira, aquí hay dos opciones. Una, ¿cierto?, aumentar la amplitud P, o dos, ¿cierto?, disminuir el sigma n, ¿ya? La respuesta es que no se puede hacer ninguna de las dos, ¿ya? Porque si nosotros aumentamos la amplitud del pulso, vamos a aumentar la potencia de transmisión, ¿ya? Y obviamente lo que nosotros queremos nos vamos a contradecir solo, porque nosotros siempre vamos a buscar la potencia mínima de transmisión. Entonces la sub P no lo podemos aumentar. Segundo, sigma n lo podemos disminuir. No podemos, porque no tenemos control sobre el ruido, ¿ya? El ruido es el que está presente en el canal. Nos guste o no nos guste, el ruido está presente, es intocable y tenemos que luchar contra él, ¿ya? Eh, yo tengo aquí una figura, ¿cierto? Pero esto es con una codificación on-off, ¿ya? Señal en azul tiene un valor 0 y una amplitud 2, y en naranjo va superpuesto, ¿cierto?, la señal que se recibe con el ruido, ¿ya? Entonces, es sobre la señal en naranjo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Esa es la señal que uno ve, y esa es la señal con la cual uno tiene que maximizar los valores sin tocar los valores de amplitud, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya?, es trabajar en base a esta señal en naranjo. ¿Para qué? Para mejorar la relación, ¿cierto?, amplitud de señal a amplitud de ruido. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Ya? Lo vamos a optimizar sin aumentar la amplitud de la señal, sin disminuir la amplitud de ruido, ¿ya? Así que ya estamos en la hora, jóvenes, y la próxima semana
¿ya? Está el evento este del congreso que yo tengo que estar ahí participando, así que la próxima semana yo les voy a enviar un trabajo, ya que va a ser como control, y no vamos a tener clases. Pero con el control van a tener más que suficiente. ¿Ya, muchachos? ¿Dudas, consultas? ¿No? Perfecto. Ya, muchachos, que estén muy bien. Que tengan buen fin de semana largo. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chicos. Chao, chao.